La inflación en México y en el mundo se encuentra en niveles bastante elevados que han causado estragos en la economía de las familias de diferentes formas. Por supuesto, las cosas salen cada vez más caras, pero también, por ejemplo, las inversiones a través de muchos activos han bajado de valor tremendamente. Pero si los datos que vimos ayer y hoy nos dicen un poco, parece que la inflación podría estar empezando a ceder un poco. Vamos entonces en este video a hablar justamente un poco sobre esa nueva información de qué podría significar para nosotros como ahorradores o como inversionistas y en general si esto es una buena o una mala noticia. Hola, yo soy Eduardo Rosas, soy licenciado en Finanzas y Banca y en este canal hablo sobre inversiones, pensión para el retiro, generación de nuevas fuentes de ingreso y varios otros temas de finanzas personales en general que te ayuden a alcanzar la libertad financiera, pero sobre todo a vivir la vida que deseas. Así que, si es tu primera vez por aquí, considera suscribirte. En este video entonces enfoquémonos en esta nueva información que acaba de salir en México y en Estados Unidos sobre que la inflación podría estar cediendo un poco al menos. Hablemos de cómo esto puede impactar a nuestros ahorros, a nuestras inversiones y de si en general esto es una buena o una mala noticia. Empecemos hablando de estos datos, de esta nueva información que acaba de ser compartida en México por el INEGI y en Estados Unidos por el Departamento de Trabajo. El INEGI anunció ayer que en México la inflación se ubicó en 8.41% para el mes de octubre de 2022, que significa una inflación inferior a la que vimos a septiembre, que estaba en 8.7%, entonces bajó casi 0.3% interanual. Mientras que hoy mismo el Departamento de Trabajo en Estados Unidos anunció que la inflación en este país se encontró en 7.77%, muy por debajo del pico de 9.1% que estaba en junio. En Estados Unidos definitivamente parece que la inflación está cediendo porque justo la diferencia entre el pico de 9.1 y la inflación actual en 7.77 es bastante notoria. Ya lleva varios meses esta inflación a la baja. En México esto no es tan claro aún porque solamente es de un mes al siguiente en que ha bajado. De hecho, si nosotros vamos a inflacion.com.mx y revisamos la gráfica de inflación en México, nos damos cuenta de que esta bajada apenas se nota y bien podría seguir subiendo después, como lo vimos aquí en enero de este año o como lo vimos hacia finales del año pasado. Esta nueva información bien podría significar muy poco, en especial porque mes de noviembre, Buen Fin, mes de diciembre, Navidad, la gente gasta mucho, la inflación bien podría seguir al alza. Lo que por supuesto seguiría siendo una mala noticia porque significaría que quizás los bancos centrales del mundo se sienten forzados a seguir subiendo las tasas de interés, con el objetivo de que estas tasas de interés, por supuesto, hagan que el dinero salga más caro, es decir, los préstamos a las personas nos salgan más caros y entonces las personas gastemos menos y entonces la inflación receda. Pero en el proceso, tras subir esas tasas de interés, si esto en realidad ocasiona que las personas gasten menos, por supuesto, entonces las empresas generan menos ingresos. Y si las empresas generan menos ingresos, tienen menos dinero para pagarle a empleados, dejan de contratar nuevo personal, incluso despiden a personal actual. Y no solamente eso, sino que como las empresas esperan generar menos ingresos, el valor de las empresas vale menos, entonces los inversionistas vemos al valor de nuestras inversiones caer e incluso si no estás invirtiendo directamente, bueno, quizás tu fondo de ahorro para el retiro sí lo está haciendo y ves a tu ahorro para el retiro disminuir. Todo esto sin mencionar que quizás todo esto esté ocasionando una recesión en la que conseguir nuevos empleos en general es más difícil, se siguen perdiendo empleos, los niveles de ingreso bajan, etcétera, etcétera. Entonces, justo esta inflación ha ocasionado varias cosas. Pero regresando al punto inicial de este video, ¿qué pasaría si en realidad esa inflación empieza a ceder? Eso querría decir que entonces las tasas de interés podrían empezar también a disminuir, porque los bancos centrales ya no sienten tanta presión a mantener las tasas elevadas, porque si la gente gasta un poco más, ya al menos la inflación también ha bajado. Entonces, si la inflación empieza a bajar, quizás también lo empiecen a hacer las tasas. Lo que quiere decir que en cuanto esto suceda, y si va a suceder pronto, en este momento tenemos una oportunidad única para empezar a invertir de diferentes maneras. Número 1, por ejemplo, los CETES a 28 días en este momento están haciendo que nuestros ahorros crezcan tanto como no lo hacían desde finales de 2020.
En este momento, los CETES a 28 días pagan máximos de 17 años. Están pagando 9.19%, cuando de nuevo la inflación está en 8.41%, lo que quiere decir que el rendimiento real de CETES a 28 días está en 0.78%, que en general simplemente significa que nuestros ahorros están creciendo más de lo que la inflación quita, que por una buena parte de este año no sucedió. Pero entonces, invertir en estos CETES a 28 días en este momento conlleva una excelente inversión, una excelente opción, porque están pagando altas tasas mientras que la inflación empieza quizás a disminuir. Por el otro lado, también es un excelente momento para aprovechar y amarrar tasas a largo plazo. Por ejemplo, los CETES a 2 años, que es una nueva opción dentro de cetesdirecto.com, en este momento pagan 11.09%. Los bonos a 3 años, 10.33. A 10 años, 9.75. A 20 años, 9.93. A 30 años, 9.94. Que quizás sean tasas que no volvamos a ver en este nivel en el futuro. Quizás en el corto plazo sí podrían subir un poco más. No se trata de especular, pero lo cierto es que si la inflación empieza a ceder, estas tasas podrían empezar a bajar, lo que quiere decir que en este momento es un buen momento para asegurar estas tasas relativamente elevadas en el largo plazo. Hola, el Lalo Editor, interrumpiendo un poco este video. Justo mientras lo estaba editando, el Banco de México acaba de subir la tasa de referencia hasta el 10%, lo que quiere decir que justo vamos a poder ver estas tasas, sobre todo las de CETES en el corto plazo, subir y acercarse más a ese 10%, pero al mismo tiempo el Banco de México ha disminuido su predicción de inflación para los siguientes meses. Entonces, justo nos encontramos con una oportunidad única de amarrar estas altas tasas mientras la inflación se mantiene un poco elevada, a espera de que entonces llegue un punto en que las tasas naturalmente empiezan a bajar de nuevo. Ahora, nuestras oportunidades de inversión no solamente se limitan a esta deuda gubernamental, a CETES o a bonos. También, muy relacionado a esta tasa de CETES, por ejemplo, podríamos encontrar a pagarés. Que en este momento, por ejemplo, los pagarés de Citibanamex han estado ofreciendo una tasa un poco superior a la que ofrece CETES, entonces en ciertas instancias asegurar estos pagarés en este momento podrían ser también buena opción. Están pagando un poco más que CETES, al mismo tiempo que sí conllevan un poco más de riesgo, pero justamente de eso se trata. También en el ámbito de las SOFIPOS, las sociedades financieras populares, podemos encontrar opciones de inversión que están pagando más que CETES. Por ejemplo, en el caso de supertasas podríamos en este momento obtener hasta una tasa de 12.5% si invertimos a un año, que de nuevo son tasas que podrían empezar a disminuir si vemos a la inflación disminuir, que podría significar que la tasa que los bancos centrales, en el caso de México, el Banco de México, empieza a establecer. Entonces, atar nuestro dinero a una tasa relativamente elevada podría ser una buena opción en este momento. Y por si esto no fuera poco también, con estos nuevos datos de inflación que cada vez son inferiores, de nuevo los mercados reaccionan. Empiezan a ser un poco más optimistas, a que quizás los bancos centrales disminuyan sus tasas de interés, la gente empiece a gastar más otra vez y entonces el valor de las empresas vuelva a subir porque empiezan a subir sus ingresos también. Y precisamente reaccionando a estas buenas noticias, tan solo hoy el S&P 500, ese índice que junta a 500 de las empresas más grandes en Estados Unidos y que siempre en general es buena inversión si nuestro dinero puede quedarse ahí en el largo plazo, es decir, 7 años o más, este día, en lo que va del día, ha subido casi 5%. Y como este tipo de inversiones durante el año han sufrido una tremenda minusvalía, podría significar que en este momento tenemos acceso a descuentos en el precio de todo este tipo de inversiones, siempre y cuando, de nuevo, las inversiones en acciones como el S&P 500 o índices de acciones como el S&P 500 la hagamos diversificada no solamente en unas cuantas empresas y la hagamos en el largo plazo, es decir, al menos 7 años. ¿Cuántas buenas noticias llevo? CETES en el corto plazo, bonos en el largo plazo, SOFIPOS, pagarés también, inversiones en acciones de forma diversificada. Por si estas 4 buenas noticias no fueran poco también, si las tasas de interés van a empezar a bajar, eso significa que los préstamos cada vez van a salir más baratos. Por supuesto, eso significa que entonces en este momento aún deberíamos de seguir esperando, no pedir préstamos porque estaríamos pagando intereses más elevados de lo que quizás estarán
en el futuro. Esto, por supuesto, dejando de lado que normalmente pedir préstamos no es una excelente idea, pero en general si estás buscando un préstamo quizás sea mejor esperar algunos meses a ver si las tasas empiezan a bajar. Pero entonces ahí lo tienes, esta buena noticia en general de que la inflación parece empezar a ceder, sobre todo en Estados Unidos, en donde, por ejemplo, yo he recomendado tenemos una buena parte de nuestras inversiones, pero también parece ser que en México, donde quizás están ubicadas otras inversiones, otros ahorros que nosotros podríamos tener. Claro, estos solamente son datos de octubre, de nuevo, a espera de noviembre, diciembre, que suelen ser meses de inflación un poco más elevada, pero en general quizás nos podríamos estar acercando a un momento en el que las tasas de interés tocan su pico y más bien empiezan a bajar. Si es así, ya sabes cómo es que podrías aprovecharlo. Espero, como siempre, que este video te haya sido de utilidad y nos vemos en la próxima.